Desde las nuevas mejoras que tiene la aplicación Teams, Microsoft Translator desaparece para Windows 10, la aplicación de Paint ya migró a la Microsoft Store y conoce por qué Edge Chromium ya superó a Chrome con una nueva función. Vámonos con esa intro y sí señores, ya conoces la frase, comencemos. Y pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias como cada domingo, Windows News, ya lo sabes de antemano, destacando lo mejor de los diversos productos de Microsoft, así es que ¿qué les parece si nos vamos a ir ya directamente a grano? La nueva función de Microsoft Teams para mejorar sus presentaciones ya se está pues como tal desplegando, y es que Microsoft Teams está obteniendo otra característica que le permitiría entregar rápidamente sus presentaciones a través de PowerPoint. La función se llama PowerPoint Lite y básicamente permite a los presentadores administrar sus notas, diapositivas, participantes y chat en una sola vista y personalizar cómo aparecerá el contenido para la audiencia. Para usar la nueva característica de presentación de PowerPoint en Teams, debes unirte al programa de Office Insider. Una vez actualizado aparecerá una nueva opción llamada Presentar en Teams en PowerPoint, y es la única característica que necesitas para iniciar la presentación en tu reunión ahí en la aplicación de Microsoft Teams. Así es que PowerPoint Lite no tiene por qué compartir tu pantalla con la audiencia, sino que puedes ahí configurarla a tu propio gusto. Así es que es una nueva función que ya está disponible. Sin duda me parece algo interesante que le han dado continuidad con todo a esta herramienta y más hoy en día para el trabajo ahí de videollamadas. Y hay que destacar que Microsoft confirma que la nueva característica de Windows 10 sugiere herramientas y servicios, y habría que destacar que ya seguramente estás cansadísimo que te esté destacando siempre y hablándote acerca de novedades, acerca de ciertas nuevas funciones que va a traer Windows 10 Sunvalley. Seguramente ya ni me crees. Ya no, hijo, no te creo. Claro que sí, te comprendo perfectamente, pero mira, así lo dicen las grandes revelaciones de Windows Later, y hay que destacar que las fuentes lo dicen y lo destacan así es que ¡ya me tienes hasta la madre! Y es que durante los últimos 2 meses Microsoft ha estado probando una nueva configuración de personalización que sugiere la herramienta para ayudar a optimizar Windows 10 según el uso del dispositivo. Esto ya lo había destacado en noticias pasadas. Microsoft dice que proporcionará sugerencias de herramientas, de servicios y consejos que variaría dependiendo de la categoría, con tareas escolares, juegos, entretenimiento y más, para de esta manera optimizar el sistema. Se espera que esto ya llegue en Sunvalley, y bueno, claro que sí, pues ahí le están dando con todo. De hecho, en las notas de la versión de la actualización de vista previa, Microsoft ha anunciado que oficialmente la nueva configuración de personalización del uso del dispositivo, la nueva herramienta de personalización, estaría completamente ya en su fase final y estaría totalmente ya para que se pueda probar. Y según Brandon LeBlanc de Microsoft, tal cual ahí destacó o les comentó a los de Windows Later que ya se está implementando estas herramientas y servicios que se entregarán en la aplicación de consejos incorporada ahí en Windows 10 en la parte de configuración. Y en palabras textuales así lo dijo: aparecerá la aplicación consejos con sugerencias, pero parte de ese trabajo aún no se ha completado y puesto en marcha, así lo destacaron. De hecho dicen que están en las pruebas finales, pero dicen que aún les falta un extracto ahí para terminar lo que es esta herramienta, esta función. Así es que la aplicación de Microsoft Teams también destacará con nuevas características. También está trabajando en otra mejora en cuanto a esta nueva experiencia, también para informar a los usuarios sobre los cambios recientes realizados por Microsoft. Y mira, sin duda esperamos que nos traiga grandes novedades lo que es Sunvalley. Y luego después tendríamos que la aplicación de Microsoft Translator para Windows 10 pues ya va a desaparecer. Hay que destacar que esta noticia se dio justamente el 8 de abril. Se dice que Microsoft está eliminando su aplicación de Translator para Windows 10. A partir del 9 de abril los usuarios de Windows 10 ya no pudieron descargar la aplicación desde Microsoft Store, pero la aplicación
continuó funcionando en dispositivos donde ya está instalado, así lo destacó según la compañía. Y Microsoft lanzó la aplicación de Translator actualizada para Windows 10 en el 2015 y la compañía ya la ha descontinuado la aplicación para teléfonos con Windows. Después de finalizar el soporte de Windows 10 móvil, Microsoft ha mantenido la aplicación. Hay que destacar que la aplicación de Microsoft Translator se eliminará de la Microsoft Store. Para ser claros, este cambio no es inesperado, ya se tenía esta decisión publicada desde marzo en una nota y Microsoft confirmó que está descontinuando Translator para Windows 10 porque hay otras formas de acceder a la función de traducción, así es que ya no estará disponible. Por otra parte, hay que destacar que la aplicación de Paint ahí en Windows 10 finalmente ya se va a dirigir al que será su nuevo hogar, es decir, la Microsoft Store. Esto ya lo veníamos comentando, que a la par que Notas y Paint van ya a desanclarse, por fin el sistema de Windows 10 van a estar ahora en su nuevo hogar, que será ahí la Microsoft Store. Y bueno, Microsoft finalmente ha publicado la aplicación de Paint en la tienda de Windows, donde la aplicación será que ya se pueda descargar de forma totalmente gratuita. En futuras versiones de Windows, Paint recibirá actualizaciones a través de esa misma. Y bueno, no está claro exactamente si también Paint 3D tendría lugar ahí en la Microsoft Store. Cualquiera que no quiera utilizar esta sencilla aplicación de gráficos puede eliminarla. Así es que ya lo habíamos destacado que también la opción de editar con Paint 3D se estará totalmente eliminada, totalmente removida. Estos cambios, como he dicho, para la Sun Valley. Y bueno, después hay que destacar que Microsoft Edge para Windows 10 ha superado a Chrome con una nueva función de agrupación de pestañas. Ya se ha visto demasiado cómo es que el navegador de Edge Chromium ha tenido demasiado repunte. De hecho, ya es el tercer lugar por encima ya de Firefox. Hay que destacarlo que Microsoft espera brindar a los usuarios de Windows 10 un impulso de productividad con esta nueva función que se llama espacios de trabajo en Microsoft Edge, que tiene como objetivo organizar sus actividades de navegación para formar una experiencia de administración de pestañas coherentes. La incorporación de Workspace en Microsoft Edge es parte de un esfuerzo más amplio de la empresa para mejorar la gestión de pestañas en el navegador. En pocas palabras, espacios de trabajo es una forma de expandir las actividades de navegación en varios grupos. Por lo tanto, en lugar de tener una sola barra de pestañas con todas las pestañas abiertas, puedes tener numerosos espacios de trabajo, es decir, grupos, de una manera totalmente organizada, de una manera totalmente coherente. Y hay que destacar que esta nueva función para Microsoft Edge seguirá el mismo enfoque que utiliza ahí tal cual los escritorios virtuales en Windows 10. Los espacios de trabajo en Edge son mejores que los grupos de pestañas en Google Chrome. Eso es muy claro porque se tiene una mejor organización de las pestañas. Nunca se había visto como tal esto ahí en el navegador de Microsoft, pero ya se le está dando con todo. Sin duda se ven las pequeñas revelaciones, las filtraciones, como se puede ver tal cual en las capturas. Ahí puedes crear espacios de trabajo haciendo clic en un botón ubicado en la esquina superior izquierda. Con los espacios de trabajo puedes dedicarle diferentes grupos de pestañas para diferentes tareas. Así es que esto me parece algo muy grandioso, además de tener la personalización de los espacios de trabajo también, que será de una manera más sencilla. Crear un nuevo espacio de trabajo, agregar un nombre, seleccionar un color. Sin duda esto me parece algo sorprendente. Los espacios de trabajo no son la única característica que viene en la próxima actualización de Edge. Según los indicadores y opciones experimentales descubiertos en la configuración, Microsoft Edge también está recibiendo soporte para una nueva función de seguridad en Windows 10, así es que son los próximos planes. Y el crecimiento de Microsoft Edge lo estás viendo tal cual en esta gráfica de Start Counter, pues ha desplegado demasiado. Sin duda son más las personas que están utilizando este navegador. Es probable que el número de navegadores web de Microsoft aumente más en los próximos meses, ya que los usuarios que todavía usan Internet Explorer 11 están migrando lentamente pero seguros a este navegador Edge Chromium. Y bueno, ya finalmente para rematar esta noticia, como tal la destaqué el viernes. Hay que destacarlo que también se ha confirmado que en la actualización de Sun Valley va a venir una nueva configuración para la pantalla y también una nueva configuración para cámara. Quiero destacarlo obviamente que veas ese video que publiqué el viernes. Simplemente mencionar que hay una nueva configuración para cámara, también
para pantalla. La privacidad en la webcam va a ser alta ahí en esta actualización. Así es que nada, finalmente yo me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya se van a estar publicando nuevos videos en el canal de Tecno Brothers. Así es que es muy importante que ya estés suscrito a ese canal. Soluciones, hay liberación de dispositivos, hay saltos de cuenta de Google, es muy importante. Te dejo todos los enlaces abajo en la descripción y también una excelente recomendación de un mega navegador, te lo destaco, enlaces en descripción. Me despido ahora sí, Master Tutos fuera.